Atención, Madrid. ¿Estás listo para un golpe de realidad que te dejará sin aliento? ¿Crees que conoces el verdadero significado de éxito? Prepárate, porque la historia de hoy no solo te enganchará, sino que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el poder, la ambición y la verdadera venganza. Sigue leyendo. Comparte tu opinión al final y descubre quién es la verdadera reina de la noche. El gran baile de caridad en el Palacio de Cibeles de Madrid relucía como un mar de diamantes y arrogancia. Mark Stafford, el rey de su pequeño y perfecto mundo, se sentía invencible. Su nueva esposa, Chloe, era un trofeo deslumbrante en su brazo, y su éxito parecía ineludible. Se permitió una risa desdeñosa al pensar en la mujer que había dejado atrás, su exesposa, Jana, y sin ambiciones. La imaginaba recortando cupones en un pequeño apartamento, pero de repente, la música se detuvo. Guardias de seguridad, corpulentos e imponentes, comenzaron a abrir un camino entre la multitud. Mark se sintió molesto, apartado como un don nadie, hasta que vio para quién estaban abriendo paso. La mujer que bajó del Rolls Royce no era solo su exesposa. Era una reina. El gran baile de caridad en el Palacio de Cibeles no era un simple evento. Era una declaración. Era un lugar donde el viejo dinero se mezclaba a regañadientes con el nuevo, y donde hombres como Mark Stafford podían medir su ascenso. Esa noche, Mark sentía que finalmente había llegado a la cima. Se ajustó las solapas de seda de su smoking Tom Ford, una sonrisa de suficiencia dibujada en sus labios. A su lado, su esposa Chloe era una visión, en un deslumbrante vestido Vera Wang, sin espalda que había costado más que su primer año de salario. Sus diamantes, un regalo reciente de él, captaban la luz de las enormes lámparas de araña, dispersando arcoíris fracturados por su piel. «Cariño», ronroneó Chloe, enlazando su brazo con el de él. «Robert Jennings nos está llamando. Su firma acaba de conseguir la nueva salida a Bolsa Tecnológica». Mark asintió, su mirada recorriendo la sala. «Claro, no le hagamos esperar». Mark Stafford era un hombre esculpido por la ambición. Era vicepresidente senior en una firma de capital privado de nivel medio, un puesto que había conseguido no solo a través de su despiadada red de contactos, sino también casándose con Chloe. Su padre, Michael Reed, era un titán. Un hombre cuyo nombre abría puertas que Mark solo había vislumbrado a través de la cerradura. Esa noche Mark no era solo Mark Stafford. Era el yerno, el elegido, el hombre que había ascendido con éxito. Mientras se abrían paso entre la multitud, Mark aceptó los cumplidos con facilidad. «Mark, trimestre fantástico», rugió un hombre. «Chloe, estás divina», susurró otro. Le encantaba el aroma a perfume caro, el tintineo de las copas de champán, el zumbido silencioso y desesperado de los contactos. Su nueva vida era perfecta, era sólida, cara y brillante. Era todo lo que su antigua vida no había sido. Su antigua vida. El pensamiento afloró como un mal sabor de boca. Su antigua vida tenía un nombre: Sofía. Se permitió un breve pensamiento despectivo sobre su exesposa. Sofía Hayes. Llana, tranquila, brillante de una manera académica. Sofía. La mujer que había corregido su tesis de MBA. La mujer que había administrado su pequeño presupuesto para que él pudiera permitirse los trajes adecuados para sus entrevistas. La mujer que al final simplemente no había sido suficiente. Se lo había dicho hace 2 años, en la sala beige de su piso de alquiler.
Estoy avanzando, Soph. Había pronunciado las palabras con una crueldad clínica. Nosotros, simplemente no es lo suficientemente ambicioso. Necesito más. Tú estás cómoda. ¿Cómoda? Ella había repetido, su voz hueca. Estás feliz con cupones y hojas de cálculo. Yo quiero esto. Él gesticuló vagamente hacia la vida que ahora tenía. La había dejado, y gracias a un acuerdo prenupcial en el que había insistido cuando obtuvo su primera gran bonificación, ella se había quedado con muy poco. Había oído por casualidad que trabajaba en un puesto de entrada de datos de bajo nivel, viviendo en un diminuto estudio en el barrio de Triana, en Sevilla. El pensamiento le proporcionó una oscura y satisfactoria puntuación a su propio éxito. Él estaba aquí. Ella estaba allí. El orden natural de las cosas. Mark, cariño, ¿me escuchas? La voz de Chloe lo sacó de sus pensamientos. Dije que Robert está hablando de la fusión. Absolutamente, cariño. Reenfocó su sonrisa corporativa, volviéndola a colocar en su sitio. Estaba congeniando con Robert Jennings, riéndose de una broma que no tenía gracia, cuando la atmósfera en la sala cambió repentinamente. No fue un ruido fuerte, fue un cambio de presión. El murmullo de las conversaciones cerca de la gran entrada de mármol se aquietó. Luego, una fila de hombres con trajes oscuros impecablemente cortados y auriculares discretos entró en la sala. No eran la seguridad del evento, eran privados. Se movían con una eficiencia silenciosa e imponente, creando un camino amplio y despejado desde la puerta hacia el estrado principal. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Chloe molesta. Están bloqueando el camino al bar. Mark frunció el ceño. A algunos invitados prominentes, incluido el padre de Chloe, se les pidió que se apartaran. Apártese, señor. Señora, por favor, despeje el paso. El tono era educado, pero innegociable. Mark sintió un destello de indignación. Él y Chloe también fueron apartados por un hombre con una mandíbula que parecía tallada en granito. ¿Quién diablos se creen que son?, Mark masculló, ajustándose la corbata. Debe ser un político. Oh, qué fastidio, resopló Chloe. La sala ahora estaba dividida en dos por este muro invisible de seguridad. Todas las miradas se volvieron hacia la entrada. La música, un cuarteto de cuerda en vivo, titubeó por un momento. Un Rolls-Royce Cullinan negro se había detenido afuera, su motor un susurro. Un chófer se apresuró a abrir la puerta trasera. La primera persona en salir fue un hombre cuya presencia aspiró el aire de la sala. Mark lo reconoció al instante. Todos lo hicieron. Marcus Harrison, el reclusivo y legendario multimillonario tecnológico. Harrison no había sido visto en un evento público en 5 años. Era el Moby Dick de los inversores, un hombre que construía y desmantelaba industrias enteras desde su isla privada. Un jadeo colectivo recorrió la gala. La mano de Chloe se apretó en el brazo de Mark. «Oh, Dios mío», exhaló. «Es él. Padre lleva 1 año intentando conseguir una reunión». El corazón de Mark se aceleró. Esta era una oportunidad. Si pudiera conseguir una palabra, Marcus Harrison se paró junto a la puerta abierta del coche, pero no se movió. Se volvió, su expresión inusualmente suave, y ofreció su mano a la pasajera que aún estaba dentro. Un tacón alto negro, simple y letalmente elegante, pisó el pavimento. Luego una pierna que desaparecía en las líneas elegantes de un vestido Armani azul zafiro. El vestido no era ostentoso. Era estructural, poderoso
y absolutamente refinado. La mujer que emergió no era hermosa de la misma manera que Chloe era hermosa. Chloe era una decoración. Esta mujer era una declaración. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo y elegante, revelando unos sencillos pendientes de diamantes. Su maquillaje era mínimo. Su postura era perfecta y su mirada era firme. Tomó la mano de Marcus Harrison y la copa de champán de Mark Stafford se le resbaló de los dedos, estrellándose contra el suelo de mármol. El sonido fue sorprendentemente fuerte en el silencio repentino, pero Mark no lo notó. No podía respirar. Chloe, ajena, susurró: «¿Quién es esa? ¿Es su esposa?» Nunca la había visto antes. «Es tan... llana». La vi. La voz de Mark fue un graznido seco. Todo su mundo perfecto y brillante acababa de resquebrajarse por la mitad. «Esa», susurró, su sangre volviéndose hielo. «Esa es Sofía, 2 años antes. El olor a café rancio y tóner barato». Sofía Hayes miraba la pila de facturas en su escritorio de aglomerado. Vencidas. Último aviso. Todas dirigidas a ella. Mark, en su extracción quirúrgica de su matrimonio, había sido meticuloso. El coche estaba a su nombre. El piso estaba a su nombre. Las cuentas conjuntas habían sido sistemáticamente vaciadas para pagar deudas compartidas, la mayoría de las cuales ni siquiera sabía que tenían, provenientes de su nuevo y caro estilo de vida. La había dejado con sus ahorros personales, 428 euros y una pila de formularios de impuestos del trabajo de consultoría que ella había hecho para apoyarlo, por los cuales ahora era responsable. Tenía 34 años, un máster en matemáticas financieras, y estaba solicitando trabajos de entrada de datos que pagaban 18 euros la hora. La ruptura en sí había sido una obra maestra de crueldad psicológica. No había sido una discusión. Había sido una actuación. Mark la había sentado, no en su sofá gastado, sino en una silla de comedor dura que había arrastrado al centro de la habitación, como si fuera un interrogatorio. «Soph, voy a ser directo porque te respeto», había comenzado, una mentira tan flagrante que dolía más que la verdad. «Esto no funciona». Ella se había preparado. Lo había visto venir. Las noches tarde, el aroma del perfume Santal, 33 de Chloe en sus trajes, la forma en que él había comenzado a mirarla, no con odio, sino con algo peor: lástima. «No estás creciendo», había continuado, paseándose. «Yo estoy en un cohete, Sofía. Me dirijo a la estratosfera y tú eres un lastre. Estás cómoda». Esa palabra otra vez. «Cómoda». Era la palabra que usaba para su lealtad anticuada, para su negativa a jugar juegos corporativos, para su creencia de que su asociación era más que solo su carrera. «Yo construí tu carrera, Mark», había dicho ella. Su voz temblaba. «Los algoritmos que usaste en tu presentación a Keker eran míos. El modelo financiero que te consiguió tu ascenso lo escribí en nuestra luna de miel mientras tú buceabas». Él tuvo la audacia de parecer herido. «No seas mezquina, Sofía. Éramos un equipo, pero los equipos cambian. La liga se hace más grande. Tú simplemente no tienes el instinto asesino. El padre de Chloe, el señor Reed, él ve mi potencial. Quiere cultivarlo». «Chloe ve tu potencial, quieres decir». Mark había suspirado, un sonido de profunda decepción. «¿Ves? A esto me refiero. Esta pequeñez. Estás pensando en infidelidad. Yo estoy pensando en legado». Le dijo que se mudaba. Le dijo que su abogado se pondría en contacto. Le dijo que no lo complicara. «Te estoy dando una ruptura limpia, Soph»,
había dicho, de pie junto a la puerta, ya pareciendo un extraño en su caro traje. Es una oportunidad para ti de, no sé, encontrar a alguien a tu nivel, volver a la escuela, lo que sea que ustedes hagan. Ustedes. La puerta se había cerrado. Ella no había llorado. No entonces. Se sentó en la silla dura durante 3 horas. El silencio del piso beige la oprimía. La vida que había construido paciente y amorosamente, la carrera que había sacrificado por la suya, había sido empaquetada y llevada como muebles alquilados. Él no solo la había dejado, la había borrado. Durante 6 meses, entró en una espiral. Los rechazos de los bancos de inversión eran educados, pero firmes. Aunque su trayectoria académica es impresionante, señora Hayes, una brecha de 2 años combinada con su puesto anterior en, ningún lugar, la convierte en un ajuste difícil para nuestro entorno de ritmo rápido. Era demasiado mayor para ser analista, demasiado inexperta para ser vicepresidenta. Estaba atrapada en el purgatorio profesional que él había diseñado para ella. Finalmente, tomó el trabajo de entrada de datos. Fue humillante. Las luces fluorescentes zumbaban. El café rancio era gratis. Se sentaba en un cubículo, introduciendo números, su brillante mente gritando. Una noche, bebiendo vodka barato de una taza de café en su diminuto estudio en el barrio de Triana, estaba navegando por LinkedIn. Vio el ascenso de Mark. Una foto de él y Chloe sonriendo en un evento de los 30 menores de 30 en finanzas. Su publicación estaba llena de clichés. Increíblemente humilde, bendecido. Un enorme agradecimiento a mi equipo y a mi mentor, Michael Reed. Sofía miró la pantalla. La niebla de su depresión, el entumecimiento gris, se disipó de repente. Fue reemplazado por algo candente. No era solo ira. Era combustible. Lastre, susurró a la habitación vacía. Te mostraré lo que es un lastre. Apagó la televisión. Cerró sesión en LinkedIn. Abrió el portátil que había comprado con su primer sueldo de entrada de datos. Sacó un libro de texto polvoriento de una caja. Procesos estocásticos y futuros financieros. Ya no iba a solicitar empleos. Iba a crear uno. Recordó el algoritmo que había escrito para Mark, el que él había reclamado como suyo. Era bueno, pero era básico. Era un juguete. En los 2 años transcurridos, había tenido ideas. Grandes ideas. Ideas sobre modelos predictivos para el comercio de alta frecuencia, sobre la identificación del riesgo sistémico antes de que se extendiera. Trabajaba de 7 p.m. a 3 a.m. todas las noches. Su trabajo de entrada de datos pagaba su alquiler y sus servidores. Comía ramen y bebía café negro. No salía. No veía amigos. Codificaba. Probaba datos. Construyó un modelo. Después de 3 meses, era funcional. Después de 6, era brillante. Podía analizar el parloteo del mercado global, los archivos regulatorios y los sistemas bancarios en la sombra, para predecir con un 94% de precisión un evento de choque de mercado 2 semanas antes de que sucediera. La llamó Cassandra. No la envió a un banco. No la puso en su currículum. Empaquetó sus hallazgos, un conciso informe de 20 páginas que mostraba cómo su modelo habría predicho los 3 últimos flash crashes, y se lo envió a una persona. Se lo envió al correo electrónico privado encriptado de Marcus Harrison, el único hombre en el mundo que entendería. El único hombre que veía las finanzas no como un juego de golf, sino como una guerra de información. No esperaba una respuesta. Fue a su cubículo al día siguiente,
con los ojos ardientes, e introdujo sus números. 2 días después, a las 11:04 a.m., sonó su teléfono desechable. Era un número no listado. ¿Sarah Hayes? La voz era tranquila, ronca e inconfundible. Marcus Harrison. Sus matemáticas son elegantes. Mi jet aterriza en Barajas en 90 minutos. Esté allí. La línea se cortó. Sofía miró fijamente la luz fluorescente zumbante sobre su escritorio. Cerró sesión en su terminal. Cogió su abrigo barato. No se despidió de su gerente. Salió del edificio y nunca miró hacia atrás. La pista de Barajas estaba azotada por el viento y gris. Un Gulfstream G150 esperaba, sus motores al ralentí con un zumbido bajo y potente. Sofía, aferrándose a su bolso de portátil, era la única pasajera. La azafata, que parecía más una diplomática de alto nivel, le ofreció champán. Sofía pidió agua y una libreta. Cuando aterrizó en las Islas Baleares, donde Harrison mantenía su centro de innovación privado, un equipo la estaba esperando. No eran banqueros, eran quants, científicos de datos y 2 ex criptógrafos de la NSA. Marcus Harrison la recibió en una sencilla oficina con paredes de cristal, con vistas al océano. Llevaba una camisa de lino y pantalones cortos, pareciendo más un holgazán de playa jubilado que un hombre que podía comprar países. Cassandra, dijo, golpeando su informe sobre su escritorio, es predictiva. Es limpia, pero es reactiva. No quiero predecir la caída, señora Hayes. Quiero ser quien la cause o quien la prevenga. ¿Puede hacer eso? Sofía, funcionando con 3 horas de sueño y pura adrenalina, no se inmutó. Sí, pero necesito acceso a datos de compensación de operaciones globales en tiempo real, no a los feeds con 24 horas de retraso. Necesito el feed en bruto de SWIFT, DTCC y los principales mercados. Harrison sonrió. Era una sonrisa fría y apreciativa. Lo tengo. Durante los siguientes 18 meses, Sofía no fue una persona. Fue una mente. Fue forjada. Harrison le dio recursos ilimitados, un presupuesto de tarjeta negra y un equipo de 20 genios. Él fue un mentor brutal y brillante. Destrozó sus suposiciones, la empujó a pensar en grande y le enseñó el lenguaje del verdadero poder. La lealtad es una moneda, Sofía, le dijo una noche durante una partida de ajedrez. No la gastes en personas que están en bancarrota. Le enseñó sobre el apalancamiento, sobre cómo el dinero real no estaba en las acciones. Estaba en la deuda y la logística, en las debilidades estructurales de las empresas sobreendeudadas. Ella aprendió, ella absorbió, reconstruyó Cassandra desde cero. Ya no era solo un modelo predictivo. Era una radiografía de la economía global. Podía ver las fracturas por estrés en los cimientos de una empresa, las deudas ocultas, las dependencias ejecutivas, los riesgos políticos. Era un arma. Hace 6 meses, presentó su primer hallazgo importante. Harrison Global Ventures, había dicho, dirigiéndose a la Junta desde su oficina de Londres, donde ahora tenía su sede. Nos hemos centrado en adquirir tecnología. Estamos equivocados. La verdadera oportunidad está en la logística y el capital privado de nivel medio que la financia, específicamente las firmas con alta exposición a las regulaciones portuarias europeas. Puso un nombre en la pantalla. Reed Capital Partners. Reed Capital, explicó, parece robusto. Está dirigido por Michael Reed. Tiene una sólida reputación. Pero Cassandra muestra que está peligrosamente sobreapalancado. El 90% de su cartera está vinculado a empresas navieras que dependen de una única ruta comercial,
una que está a punto de desestabilizarse políticamente. Además, toda su dirección ejecutiva es una trampa de nepotismo. Hizo clic en la siguiente diapositiva, una foto de Mark Stafford, sonriendo de un blog de finanzas. Este es Mark Stafford, el COO. También es el yerno del fundador. Sus estrategias de gestión de riesgos son inexistentes. Ha estado cocinando los libros, no ilegalmente, sino de manera poco ética, barajando activos para ocultar la debilidad central de la cartera. Reed Capital es un castillo de naipes. Cuando esta ruta comercial sea renegociada en 3 meses, no solo tropezarán, implotarán. La junta estaba en silencio. ¿Así que los vendemos en corto?, preguntó un vicepresidente. No, dijo Sofía, su voz cortando la sala. Vender en corto es un desorden, es una apuesta. Los adquirimos, o más precisamente, adquirimos su deuda. Ahora mismo, todavía está calificada como A+. La compramos por centavos de dólar a través de corporaciones fantasma. Cuando incumplan, no solo tomamos sus activos, tomamos la empresa, tomamos sus puestos en la junta, tomamos todo. Marcus Harrison la había observado, su expresión indescifrable. Cuando ella terminó, simplemente dijo, «Ejecútalo». Sofía pasó los siguientes 3 meses orquestando la adquisición más compleja, hostil y silenciosa de la historia moderna. Compró la deuda de Reed Capital a docenas de diferentes tenedores, enmascarando las compras para que las alarmas de Reed nunca se activaran. Hace 2 semanas, el acuerdo comercial se había derrumbado, tal como predijo Cassandra. La cartera de Reed Capital entró en caída libre. Las llamadas de margen comenzaron. Ayer, Michael Reed se había despertado para descubrir que su principal acreedor, una misteriosa sociedad holding con sede en las Islas Caimán, estaba reclamando la totalidad de su deuda de 9.000 millones de euros, una deuda que no podía pagar. La sociedad holding, a su vez, ofreció una solución de adquisición total. Esa sociedad holding era, por supuesto, Harrison Global Ventures. La adquisición se finalizó esa misma tarde. La gala de esa noche era, casualmente, el lugar perfecto para anunciarlo. La junta de la organización benéfica estaba llena de aliados de Reed. Harrison había insistido en que Sofía lo acompañara. «Construiste el arma, señora Hayes. Deberías estar allí para verla disparar». Ella había dudado. «No lo sé, Marcus. Parece mezquino», había preguntado él. «No, es un cierre. No vas como la exesposa de Mark. Vas como la nueva CEO de operaciones europeas de Harrison. El puesto es tu recompensa por esto». Así que ella había aceptado. Se había puesto el vestido Armani que le había enviado el comprador personal de Harrison. Se había mirado al espejo. La mujer que la miraba no era la Sofía cómoda. Esta era alguien nuevo, alguien forjada, alguien que entendía el lastre. Se había dado cuenta con una certeza fría y clara de que el lastre no era lo que mantenía el cohete en el suelo. Era lo que le daba estabilidad antes de su lanzamiento. Mark simplemente lo había soltado demasiado pronto. En el momento en que Sofía pisó el suelo de mármol del salón de baile, el silencio que había caído se estiró, volviéndose delgado y tenso. Era un silencio nacido de la pura y sin adulterar conmoción. Marcus Harrison, el hacedor de reyes, había llegado y traía consigo una reina desconocida. Sofía caminaba con una quietud que Mark nunca había visto. Sus pasos eran pausados. Su mirada no se dirigía nerviosamente, absorbiendo el glamour. Estaba dirigida, enfocada y completamente
absolutamente, aterradoramente tranquila. No estaba abrumada por la sala. La sala estaba abrumada por ella. Mark se quedó inmóvil, los pedazos rotos de su copa de champán a sus pies. Un camarero se apresuró a limpiarlo, pero Mark no se dio cuenta. Sofía exhaló. El nombre se sentía ajeno en su boca. Mark, ¿quién es ella?, insistió Chloe, su voz ahora aguda por la irritación. Le tiró del brazo. ¿La conoces? ¿Cómo la conoces? ¿Es una de tus antiguas asistentes? El insulto, que antes habría divertido a Mark, ahora le provocaba un nudo en el estómago. Sofía y Marcus Harrison ya se estaban moviendo. La línea de seguridad se movía con ellos. Una burbuja discreta y protectora. No estaban caminando por el perímetro, socializando, como Mark había estado. Se dirigían directamente al estrado, donde esperaban los organizadores del evento y el alcalde de Madrid. El alcalde, un hombre con el que Mark había estado intentando conseguir una foto toda la noche, se apresuró a saludarlos. Estrechó la mano de Harrison, luego se volvió hacia Sofía, con una expresión de profundo respeto. Señora Hayes, dijo el alcalde, lo suficientemente alto para que los que estaban cerca lo oyeran. Un placer. Su trabajo en el nuevo Fondo Tecnológico Urbano es revolucionario. Señor alcalde, respondió la voz de Sofía. Era la misma voz, el mismo timbre suave, pero la duda había desaparecido. El tono ascendente de incertidumbre que siempre había tenido fue reemplazado por una confianza plana y declarativa. Gracias por invitarnos. Marcus y yo estamos ansiosos por discutir la siguiente fase. Señora Hayes. Marcus y yo. Mark sintió una ola de vértigo mareante. Esto no era posible. Esto era una pesadilla. Quizás había comido una ostra en mal estado. Chloe, sin embargo, había procesado la escena y llegado a una conclusión diferente, más cínica. Sus labios pintados se curvaron en una mueca. «Oh, ya veo», le susurró a Mark, su voz goteando veneno. «Tu exesposa, ratoncita. Se arregló, se hizo un cambio de imagen y conquistó a Marcus Harrison. Dios mío, es una cazafortunas. ¡Cazafortunas!». Mark se aferró a la explicación. Era la única que tenía sentido. Era la única que mantenía su mundo intacto. Claro, Sofía, amargada y abandonada, había usado su apariencia, lo poco que tenía, y había interpretado a la damisela en apuros, atrapando a la ballena más grande de todas. No era poderosa. Era un parásito, solo que a una escala mayor. El alivio fue tan profundo que casi se rió. «Eso es», murmuró. «Está con él. Eso es todo lo que es esto». «Patético», se burló Chloe. «Y es tan viejo, pero sigue siendo multimillonario. Supongo que incluso un 4 puede convertirse en un 10 con ese tipo de dinero». «Bueno, ni se te ocurra hablar con ella. Es humillante». Pero Mark no podía apartar la mirada. Estaba obsesionado. Necesitaba verla. Necesitaba confirmar su nueva teoría. Necesitaba verla adulando a Harrison, ver a la mujer obsequiosa y dependiente que había dejado. La observó mientras estaba en el estrado. Estaba hablando con un senador y el CEO de JP Morgan. No estaba adulando. Les estaba informando. Los hombres se inclinaban, escuchando. Harrison estaba a su lado, no como su protector, sino como su socio. Asintió a algo que ella dijo, con una expresión de genuina aprobación en su rostro. El mundo volvió a inclinarse. «Yo necesito una copa», murmuró Mark. Se separó de Chloe, dirigiéndose al bar, su camino llevándolo intencionalmente cerca del estrado. Necesitaba acercarse.
Tenía que escuchar. Cuando se acercó a un guardia de seguridad, el mismo con la mandíbula de granito, este le puso una mano educada pero firme en el pecho. «Lo siento, señor. Esta área está reservada. Soy Mark Stafford», dijo, con la voz tensa. «Estoy con Michael Reed. Yo...» La expresión del guardia no cambió. «Esta área está reservada, señor Stafford». Mark era un invitado. Era vicepresidente y estaba siendo bloqueado. Miró más allá del guardia. Sofía estaba a solo 6 metros. Giró ligeramente la cabeza, sus ojos recorriendo la sala. Por un segundo que le paró el corazón, sus miradas se encontraron. Mark no vio reconocimiento, ni dolor, ni ira, ni anhelo. Ella no vio a Mark, su exmarido, el hombre que la había destruido. Vio a un hombre con smoking, de pie donde no debía, siendo rechazado por seguridad. Mantuvo su mirada durante medio segundo y luego miró a través de él. Se volvió hacia el senador y continuó su conversación. Eso, más que el Rolls Royce, más que Harrison, fue el golpe que lo destrozó. No era que ella lo odiara, era que no lo veía en absoluto. Había sido relegado de lastre a simple, irrelevante ruido de fondo. «Mark». Chloe le siseaba desde el otro lado de la sala. «¿Qué estás haciendo? Pareces un acosador. Ven aquí». Tropezó hacia atrás, su rostro ardiendo con una vergüenza tan profunda que sabía a ácido. Su noche perfecta, su esposa perfecta, su vida perfecta. Todo parecía una imitación barata, un dibujo de niño junto a una obra maestra. Se reunió con su esposa, su sonrisa ahora una máscara dolorosa y congelada. Ella me miró directamente, susurró, horrorizado. «Bien», espetó Chloe. «Debería avergonzarse de aparecer aquí. Ahora arréglate la corbata. Mi padre viene hacia acá. Parece... molesto». Mark levantó la vista. Michael Reed, efectivamente, se dirigía hacia ellos, pero no estaba molesto. Estaba aterrorizado. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban y miraba con la boca abierta a la mujer en el estrado. «Michael, ¿qué pasa?», preguntó Mark. «Es ella», susurró Michael Reed, su voz quebrándose. «La de los papeles de adquisición, la sociedad Holding. Hayes. Ese Hayes. Es ella». Mark no entendió. «¿De qué estás hablando?» «Ella no está con Harrison, Mark». Michael gimió, su mano agarrando el hombro de Mark con tanta fuerza que le dolió. «Ella es Harrison. Es la nueva CEO. Es la que... Dios mío, es la que acaba de comprar mi empresa». La sangre no solo se fue del rostro de Mark. Se evaporó. Se sintió mareado. El sonido del cuarteto de cuerda de repente amortiguado como si estuviera bajo el agua. «¿Qué? Eso no es posible», tartamudeó Mark. «Compró Michael. Acabamos de registrar nuestro mejor trimestre. La junta estaba encantada. Yo finalicé los informes yo mismo». «Los informes eran mentira, Mark», siseó Michael, su voz un susurro venenoso. Empujó a Mark y Chloe a una alcoba apartada, sus ojos salvajes. «Tú y tu contabilidad creativa moviste la deuda de la cartera de envío. No la escondiste. Simplemente la consolidaste. La convertiste en un objetivo único y perfecto. Yo nos estabilicé. Nos hiciste fáciles de matar». Michael se atragantó, pareciendo que iba a vomitar. «No compraron la empresa, idiota. Compraron la deuda, toda ella. La llamada de margen vino de una sola entidad esta mañana. CG Ventures. Pensé que era un competidor. Es una empresa fantasma de Harrison Global, y el firmante de la ejecución final fue ese Hayes». Chloe, por primera vez, parecía realmente asustada. Su maquillaje impecable no podía ocultar el pánico en sus ojos. «Padre, ¿qué significa esto? ¿Qué estás diciendo?
Diles que paren. No le dices a Marcus Harrison que pare, escupió Michael. Él no te compra. Te desgarra. Ellos. Oh Dios. La mente de Mark corría, tratando de procesar lo imposible. Sofía. Su Sofía. La mujer que alfabetizaba su especiero. La mujer que lloraba durante los anuncios. Ella no podía haber orquestado una incursión corporativa multimillonaria. Es un error, insistió Mark, agarrándose a un clavo ardiendo. Debe ser una tapadera. Harrison está usando su nombre. Es una broma cruel. La encontró. Se enteró de que era mi exesposa y la está usando para humillarme. Michael Reed lo miró con ojos muertos y vacíos. Realmente eres así de estúpido, ¿verdad? Él no la está usando. La ascendió. Míralos. Los tres se asomaron desde la alcoba. La presentación principal de la noche estaba comenzando. Marcus Harrison había subido al escenario ante una ronda de aplausos ensordecedora. Gracias, dijo Harrison, su voz tranquila y poderosa. Es maravilloso estar de vuelta en Madrid. No suelo ser de fiestas, pero esta noche es una ocasión especial. Harrison Global acaba de completar una adquisición importante, una que nos posiciona para revolucionar la industria global de envío y logística. Fue un movimiento orquestado por una mente que solo puedo describir como una de las más brillantes que he encontrado. Mark sintió que todo su cuerpo se ponía rígido. Damas y caballeros, continuó Harrison, es mi profundo privilegio presentarles el futuro de mi compañía, la nueva CEO de la división europea de Harrison Global Ventures, la señora Sofía Hayes. Sofía se acercó al micrófono. El aplauso fue atronador. No sonrió, no al principio. Simplemente se quedó allí, adueñándose del silencio que siguió. Gracias, Marcus, dijo. Su voz amplificada llenó cada rincón de la vasta biblioteca. Gracias, señor alcalde, miembros de la Junta. Lo que Marcus llama brillantez es, sencillamente, un compromiso de ver lo que realmente existe. Durante demasiado tiempo, el mundo financiero ha recompensado la bravuconería por encima de la estabilidad. Ha permitido a las empresas construir imperios sobre cimientos de arena, apalancando sus futuros en apuestas arriesgadas y nepotistas, todo mientras escondían sus activos tóxicos detrás de complejos trámites. Cada palabra era un cuchillo perfectamente afilado, dirigido directamente a Mark y Michael. Nuestra adquisición de Reed Capital Partners, dijo, su voz descendiendo a un frío clínico. Es el primer paso en una nueva dirección. Reestructuraremos la empresa desde cero. Eliminaremos redundancias, limpiaremos la podredumbre y restauraremos el valor a una cartera que ha sido gestionada creativamente, de forma deficiente. Un murmullo bajo y de conmoción se extendió por la sala. Acababa de anunciar la adquisición hostil. Acababa de llamar a la empresa de Michael Reed podredumbre. Chloe hizo un pequeño ruido ahogado. Ella no puede hacer esto. Acaba de hacerlo, susurró Michael. Su teléfono vibraba, un zumbido frenético e incesante en su bolsillo. Lo sacó. La pantalla era una cascada de mensajes de texto de pánico de los miembros de su junta. Mark, dijo Michael, su voz desprovista de toda esperanza. Tu puesto, tu antigüedad, todo está ligado a mí. Cuando yo me vaya, yo... Soy el COO, dijo Mark débilmente. Tengo un contrato. No tienes nada, espetó Michael. Tu contrato es con mi empresa y ella acaba de comprarla. Eres una redundancia, Mark. Eres la apuesta nepotista. Estás despedido. Mark miró a Sofía, que ahora respondía elegantemente a una pregunta del senador, con total aplomo. Estaba discutiendo análisis de la cadena de suministro. Él la había llamado cómoda.
Él la había llamado lastre. Le había dicho que no era ambiciosa, que lo estaba frenando de la estratosfera. Y ella había respondido construyendo su propio cohete, pasándolo por alto y eclipsando su sol. Era un tonto. Había sido un tonto ciego y arrogante. No solo se había divorciado de su esposa, se había divorciado de la arquitecta misma de su éxito. No solo la había dejado sin nada, la había dejado con lo único que importaba: la ira, el impulso y el intelecto aterrador que él había sido demasiado estúpido para valorar. Tengo que hablar con ella. Mark formuló un nuevo plan desesperado. Podía disculparse. Podía rogar. Podía... No sabía qué podía hacer, pero tenía que hacer algo. «Mark, no». Chloe le agarró el brazo, pero él ya se estaba moviendo. Apartó a su suegro, pasó junto a su esposa que lloraba y se abrió paso hacia el centro de la sala. Caminó directamente hacia el estrado, ignorando las escaleras. «¡Sofía!», gritó. La conversación en el escenario se detuvo. El guardia de seguridad se tensó. Sofía se giró, su expresión indescifrable. «Sofía, por favor», dijo Mark, su voz quebrándose. Estaba a 3 metros del escenario, en medio del espacio vacío y despejado. «Necesitamos hablar. Esto es un error. Lo que estás haciendo, estás destruyendo mi vida». Sofía lo miró desde el escenario. No parecía enfadada. Parecía aburrida. Se inclinó hacia el micrófono. Su voz era suave, pero se extendió por todo el silencioso salón de baile. «Lo siento», dijo, su mirada fija en la de él. «¿Quién eres?». La pregunta flotó en el aire, una hoja brillante y cruel perfecta. «¿Quién eres?». Mark se quedó paralizado. Toda la sala, los senadores, los CEOs, las matriarcas del viejo dinero, lo miraban fijamente. Era un hombre sin nombre con un esmoquín, gritándole a la invitada de honor. Era un aguafiestas, un don nadie. «Yo soy Mark», tartamudeó. Las palabras se sentían torpes e inútiles en su boca. «Soy Mark Stafford. Yo». No pudo decir tu exmarido. Sería el último y patético clavo en su ataúd. Sofía inclinó la cabeza. Un atisbo de algo. No reconocimiento, sino frío análisis en sus ojos. «Señor Stafford». «Ah, sí». Se volvió hacia Marcus Harrison. El señor Stafford era el director de operaciones de Reed Capital. ¿Era siendo la palabra clave? La pequeña y oscura risa de Harrison hirió a Mark más profundamente que cualquier insulto. «Señorita Hayes, Sofía, por favor», Mark suplicó, dando otro paso. El guardia de seguridad de mandíbula de granito apareció de repente a su lado, con una mano pesada en su bíceps. «Señor, tendré que pedirle que se vaya». «No. Suéltame». Mark se debatió, su dignidad evaporándose. «Sofía, tú hiciste esto. Tú planeaste todo esto. Esto fue venganza». Lo había gritado. La palabra venganza resonó en el vasto salón con frescos. Sofía lo observó luchar contra el guardia, su expresión inalterada. Lo estaba observando como observaría un punto de datos fallido en una pantalla. «¿Venganza, señor Stafford?», preguntó, su voz tranquila. Se apartó del podio y caminó hasta el borde del estrado, mirándolo. El guardia de seguridad se detuvo, esperando su señal. «Se está halagando a sí mismo», dijo Sofía, su voz ya no amplificada, destinada solo para él, aunque las primeras filas podían escuchar cada palabra. «La venganza es una respuesta emocional. ¿Cuál es la palabra que usas como complicado? Esto no fue complicado. Esto fue cómodo.
Usó su propia palabra, y fue como un golpe físico. Reed Capital era una vulnerabilidad en nuestra nueva cartera logística, continuó, su tono conversacional, como si explicara un problema de matemáticas simple a un niño. Estaba sobreapalancada y mal gestionada. Su algoritmo, o más bien mi algoritmo, el que ha estado usando indebidamente durante 2 años, era lo único que lo mantenía a flote. Era un castillo de naipes, y el viento estaba llegando. Yo no lo derribé, Mark. Solo compré el terreno sobre el que se construyó. Mi vida, mi trabajo. Su trabajo, interrumpió ella, era un síntoma de la podredumbre. No me vengaré, Mark. Yo resuelvo problemas. Usted, Michael Reed, todo su ecosistema inseguro y autocomplaciente, eran un problema, y ahora están resueltos. Hizo un pequeño, casi imperceptible, asentimiento al guardia. Vamos, señor. El agarre del guardia era de hierro. Comenzó a marchar con Mark, no hacia la gran salida, sino hacia una puerta lateral, una entrada de servicio, el paseo de la vergüenza. Mientras lo arrastraban, Mark miró hacia atrás. Vio a Chloe, su esposa, su trofeo. Ella no lo estaba mirando a él. Estaba rodeada de sus amigos, que mantenían una distancia educada y horrorizada. Su padre estaba al teléfono, de espaldas a ella, gesticulando salvajemente, su rostro morado. Chloe estaba completamente sola. Miró a Mark, su expresión no de apoyo, sino de odio puro e inmaculado. Él le había fallado. Le había quitado el reino. Fue medio arrastrado, medio empujado a través de la pesada puerta de roble. Se cerró de golpe, y él se encontró en un pasillo de servicio bien iluminado, con baldosas de linóleo. El olor a desinfectante industrial y a costillas asadas demasiado cocidas llenó sus fosas nasales. Se desplomó contra la pared. La adrenalina lo abandonó, reemplazada por un pavor frío y hueco. No era solo el trabajo, era el apartamento, que era un alquiler corporativo. Era el coche, también corporativo. Era la membresía del club de campo. Eran las líneas de crédito, todas garantizadas por Reed Capital. Había construido toda su identidad sobre cimientos de arena, tal como ella había dicho, y la marea acababa de subir. Pensó en sus últimas palabras. Yo resuelvo problemas. El giro no fue que ella hubiera aparecido. El giro no fue que estuviera con un multimillonario. El giro fue que nunca se había tratado de él. Él no era el antagonista de su historia. Ni siquiera era un personaje secundario. Era una partida en un informe de evaluación de riesgos. Era un error de redondeo que ella acababa de borrar. Oyó que una puerta se abría al final del pasillo. Era Chloe. Su rostro era una ruina de rímel corrido y rabia. «Tú», siseó, caminando hacia él. Sus diamantes parecían baratos bajo la luz fluorescente. «Chloe, escucha, podemos arreglar esto». ¡Zas! Su mano, pesada con los anillos que él le había comprado, le golpeó la cara. ¿Arreglarlo? Idiota, absoluto tonto. No solo perdiste tu trabajo, perdiste mi dinero, la empresa de mi padre. Todo. Chloe, ella es mi exesposa. ¿Puedo hablar con ella? ¿Puedo hablar con ella? Acaba de humillarte delante de toda la ciudad. Chloe estaba gritando ahora, su voz ronca. Te miró como si fueras basura, y tenía razón. No eres nada. No eras nada cuando te encontré, y no eres nada ahora. Eras solo un cambio a mejor, y fue un mal cambio. Le escupió las palabras. Se quitó el enorme anillo de diamantes de su dedo, el que él había estado tan orgulloso de darle, y lo tiró. El anillo rodó por el suelo y desapareció debajo de un fregadero de servicio. Nuestros abogados se pondrán en contacto, dijo,
imitando sus propias palabras de 2 años antes. No lo compliques. Giró sus tacones, haciendo clic con ira, y volvió a entrar a la gala, dejándolo solo en el pasillo, la huella roja de su mano ardiendo en su mejilla. La pesada puerta de roble de la salida de servicio se cerró de golpe. Un sonido final y definitivo que parecía puntuar el final de toda una era. Por un momento, el débil eco histérico del chillido de Chloe permaneció en el aire. Un patético contrapunto a la restaurada elegancia del cuarteto de cuerda. Sofía observó la puerta, su expresión tan plácida e inmóvil como un lago profundo. Registró el evento, el feo y brillante destello de la miseria humana, pero no lo sintió. No la tocó. Fue un dato procesado y descartado. Marcus Harrison se materializó a su lado, tan silencioso como siempre. No sostenía champán. Sostenía un solo vaso alto de agua con gas y lima. Sabía que ella nunca bebía alcohol cuando trabajaba, y esa noche, sobre todo, era una noche de trabajo. Bueno, dijo, su voz un susurro bajo y seco que cortó el parloteo renovado de la fiesta. Eso fue teatral. Parece tener un don para ello. Sofía aceptó el agua, sus dedos frescos y firmes contra el vaso. Siempre lo tuvo, respondió, su voz igual de tranquila. Era propenso a las dramatizaciones, las confundía con pasión. Era una de sus muchas ineficiencias. ¿Es el COO que mencionaste en el informe de adquisición?, preguntó Harrison, aunque sabía la respuesta. El esposo, el exesposo, corrigió Sofía, dando un pequeño y limpio sorbo. El agua era crujiente y fría. Y COO era un título, no una función. Fue un regalo de su suegro. ¿Cómo lo llamó Mark? Un bono de bienvenida por el matrimonio. Harrison la estudió, su mirada aguda. Era un hombre que leía a las personas como ella leía el código financiero, buscando los errores, las vulnerabilidades, las líneas de lógica ocultas. ¿Estás bien? Sofía se volvió para mirarlo, y por primera vez esa noche, una pequeña sonrisa genuina tocó sus labios. No era una sonrisa de triunfo o alegría, era una sonrisa de realización. Marcus, dijo, en los últimos 18 meses, construí Cassandra de un modelo teórico al motor predictivo más poderoso en finanzas privadas. En los últimos 3 meses, orquesté una adquisición silenciosa de 9.000 millones de euros de una compañía que era una podredumbre sistémica en nuestra nueva cartera logística. Esta noche, di una charla magistral a las personas más poderosas de Madrid, y al hacerlo, anuncié nuestro nuevo dominio del mercado y proporcioné claridad regulatoria sobre una firma construida sobre mentiras. Estoy excelente. Bien, asintió, satisfecho. Porque Michael Reed está actualmente en el Salón Oeste intentando que el alcalde te arreste por fraude de valores y espionaje corporativo. Esta vez, Sofía sí se rió. Fue una risa real y tranquila, un sonido de genuina diversión intelectual. Que lo intente. El único fraude fueron sus últimos 4 informes trimestrales, que él y Mark firmaron. Mi equipo detectó esas discrepancias hace 6 meses. Enviamos el archivo completo, sin editar, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores esta tarde, con fecha y hora exactas 1 hora antes de que se finalizara la adquisición. Creo que el término es proporcionar claridad regulatoria. Asegura que todas las partes rindan cuentas. Despiadada, señora Hayes. Me gusta, dijo Harrison, con un raro brillo de aprobación en sus ojos. ¿Claridad, señor Harrison? Solo claridad, replicó ella. Le había dicho a Mark que no era venganza, y no lo era. No de la manera caliente, emocional
y desordenada que él entendía. La venganza era para las personas que todavía sufrían. Ella no sufría. Estaba curada. Lo que había hecho era el equivalente financiero de un cirujano extirpando un tumor. El tumor, en este caso, había sido su pasado. Fue una escisión limpia, clínica y total. El hecho de que el tumor hubiera gritado de camino al incinerador fue simplemente un efecto secundario desafortunado, si no del todo insatisfactorio. Miró el salón de baile. La fiesta estaba fracturada. La elegante fachada se había agrietado. Se habían formado pequeños grupos ansiosos, con las cabezas juntas. La gente estaba en sus teléfonos. Sus expresiones iban del shock a la alegría depredadora. Los tiburones olían sangre, y Reed Capital era la carnada. Podía verlos, a los vicepresidentes de firmas rivales, a los gestores de fondos de cobertura, todos calculando, planeando cómo hurgar en los restos del imperio destrozado de Michael Reed. No sabían, por supuesto, que Harrison Global no solo había comprado la deuda, había comprado los activos. No quedarían restos para hurgar. Sofía, sin embargo, había terminado. Había hecho lo que vino a hacer. «Marcus, si me disculpas», dijo, colocando su vaso de agua intacto en una bandeja que pasaba. «Creo que mi trabajo aquí ha terminado. Tengo un vuelo a las 6 a.m. de regreso a Londres. Tenemos una junta que informar sobre la reestructuración». «Claro, el coche está esperando», dijo. Le ofreció su brazo, no como un gesto romántico, sino como un acompañante, un colega, un igual. Caminaron no hacia la salida de servicio, sino de vuelta por el centro del gran salón de baile. El camino se abrió ante ellos una vez más, pero esta vez no era la imponente línea de seguridad. Era una ola de poder puro y sin adulterar. La multitud se abrió, un mar de seda y diamantes retrocediendo ante su presencia. Los susurros eran audibles. «¡Es ella! ¿La qué? Dios mío, lo destripó». Cuando llegaron a la gran entrada de mármol, Sofía se detuvo por un segundo. Miró hacia atrás, a la reluciente sala, las enormes lámparas de araña, el mar de rostros arrogantes, ahora asustados. Recordó la primera vez que había estado en un evento como este, años atrás, del brazo de Mark. Había estado aterrorizada, con un vestido prestado de una amiga, aferrándose a su mano. Él la había soltado casi de inmediato, alejándose para hacer contactos. «Quédate aquí, Soph», había dicho, con un gesto despectivo. «Intenta no parecer tan impresionada. Los adultos están hablando». Había pasado esa noche junto a la mesa de canapés, sintiéndose como una impostora, un accesorio cómodo e inútil. Ahora veía la sala por lo que era. No un palacio, sino una pecera. Un ecosistema pequeño y autónomo de depredadores y presas. Y ya no era uno de los peces pequeños que se movían nerviosamente entre las algas. Ni siquiera era uno de los tiburones. Era la persona que poseía el acuario. Se dio la vuelta y salió al aire fresco de la noche de octubre. El Rolls-Royce negro esperaba en la acera, su motor una promesa silenciosa de poder. El chófer, el mismo de su llegada, le abrió la puerta. Entró en el asiento de cuero hecho a medida, fresco y sólido contra su espalda, mientras la pesada puerta se cerraba, sellándola en un silencio opulento. El coche se alejó de la acera tan suave como un suspiro. Se detuvo en la esquina, esperando que cambiara la luz. Y en ese momento, miró por la ventana. La puerta de servicio que había estado observando antes se abrió de golpe,
y 2 de los guardias de seguridad del lugar, no el equipo de Harrison, empujaron sin ceremonias a Mark a la acera. Tropezó. Su chaqueta de esmoquín, de 5.000 euros torcida. Una mancha oscura de lo que parecía vino derramado o café en la parte delantera. Su corbata de seda estaba desatada, colgando lánguidamente. Su rostro era una máscara de ruina, pálido y sudoroso bajo el duro resplandor de las farolas. Y en su mejilla izquierda, una vívida marca roja ya se estaba levantando, la huella de la mano de Chloe, pesada con los anillos que él le había comprado. Levantó la vista, desesperado y desorientado, y sus ojos, abiertos con un horror insondable y creciente, se encontraron con los de ella a través del cristal tintado. Él la vio. Vio el coche. Vio al chofer impasible. Vio a la mujer sentada en la parte trasera, bañada por la suave luz brillante del salpicadero. Mirándolo, Sofía no apartó la mirada. No se burló. No sonrió. No ofreció lástima ni desprecio. Simplemente sostuvo su mirada, su expresión de absoluta, final e incondicional indiferencia. Era la mirada que se le daba a una línea de código que había sido depurada y borrada, un problema que ya no existía, una variable que había sido neutralizada. Él era un fantasma. Era un lastre hace mucho tiempo desechado. La luz cambió. El coche, con un susurro, se deslizó en el río del tráfico de Madrid. Mark Stafford, un hombre que había cambiado todo su futuro por un trofeo vacío, desapareció en el pasado indiferente de la ciudad, donde pertenecía. Sophia Hayes, CEO, apoyó la cabeza en el suave cuero. No miró hacia atrás. Sacó su tableta de su maletín. La pantalla se iluminó, iluminando su rostro con su fría luz azul. Abrió el archivo para la reunión de la Junta de Londres y comenzó a revisar la primera diapositiva de su plan de reestructuración. Ahora estaba en la estratosfera y la vista era cristalina. Dicen que el éxito es la mejor venganza, pero para Sofía fue simplemente éxito. No necesitaba derribar el mundo de Mark. Solo necesitaba construir el suyo tan alto que él ya no fuera visible. Tomó el dolor de su traición y lo forjó en un arma de ambición, demostrando que la persona a la que él llamó lastre era en realidad lo único que le daba impulso. Hora de la verdad, amigos. ¿Qué te pareció el épico regreso de Sofía? ¿Crees que fue una venganza fría y calculada o simplemente el resultado inevitable de su brillantez desatada? Deja tus comentarios abajo y únete a la conversación. Cuéntanos si alguna vez te has sentido como Mark, o por el contrario, te identificas con la imparable Sofía. Si te encantó esta historia de drama, poder y transformación, asegúrate de darle me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite ver una verdadera jugada maestra. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles cada semana. Nos vemos en la próxima.